Buen día a todos los que nos sintonizan. En esta tarde me encuentro con el padre Mario Salvador Arroyo Martínez, doctor en Filosofía por la Pontífica Universidad de la Santa Cruz en Roma. Padre Mario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos a pocos días del 12 de diciembre y quise entrevistarle porque ha publicado un libro que está dando mucho de qué hablar, Polémica Guadalupana. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar en este espacio con ustedes, compartiendo además de un tema pues tan importante, por lo menos para el pueblo mexicano, como puede ser la Virgen de Guadalupe, que pues es nuestra identidad espiritual, nuestra tarjeta de presentación en el mundo católico. Así es, como lo menciona nuestra tarjeta de presentación. Padre, hay cientos de libros sobre la Virgen de Guadalupe. Aquí la pregunta es, ¿por qué escribir uno más y por qué ahora? ¿Había algo que usted sintió que faltaba en el debate? Bueno, digamos que al estudiar el tema me encontré con dos géneros de textos diferentes. Unos que eran textos muy voluminosos, es decir, de muchas páginas, que daban razón de una investigación exhaustiva sobre el acontecimiento guadalupano, pero su carácter académico, su extensión, no los hacían accesibles para el gran público. Y por el otro lado estaban otros textos de un carácter más espiritual, de piedad popular, escritos sencillos para el común de los mortales, pudiéramos decir, para el católico de a pie, pero faltaba algo, digamos, como en medio, ¿no? Y sobre todo hay otro elemento importante que es en las redes sociales, en YouTube, en distintos lugares, hay mucho material antiguadalupano, mucho material que pues dice que no son auténticas las apariciones, que es una invención, eh, y hay un sector que no lee libros y que sí se basa fundamentalmente en lo que afirman las redes sociales. Pues hay un sector entonces que está, digamos, no está ni en los libros que los libros piadosos le parecen como cosas acarameladas sin mucho sentido, y los libros voluminosos no los va a leer porque no se dedica a la historia o algo así por el estilo. Entonces hace falta un libro que proporcionara argumentos rápidos al creyente de a pie para poder sustentar no solo por lo que yo siento, por mi fe, sino con argumentos objetivos, la veracidad, la autenticidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, así como su mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, era importante poner sobre la mesa qué dicen los críticos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y poner sobre la mesa por qué yo pienso que son auténticas, más allá de mi fe particular o de mis sentimientos, sino con argumentos pues sólidamente apoyados. Apoyados, sólidamente apoyados. El título lo dice todo, polémica. Pero a veces en la iglesia evitamos la palabra polémica. ¿Cuál es, en su opinión, la polémica real detrás de las apariciones? Bueno, siento que en la iglesia a veces por un sentimiento pastoral comprensible no se entra en los problemas y se da por sentado que todo el mundo acepta a la Virgen de Guadalupe, y creo que pues todos los que nos acercamos a la Basílica de Guadalupe los días anteriores al 12 de diciembre nos damos cuenta del carácter impresionante de la fe del pueblo mexicano. Pero ciertamente hay una polémica que no podemos negar, como se menciona en el libro. No solo sería comprensible pues que, no sé, pensadores ateos, agnósticos, masones, comunistas, etcétera, critiquen a la Virgen de Guadalupe o la pongan en cuestión. A mí lo que más me sorprendió al estudiar es que junto con estas personas o estos grupos que no creen a la Virgen de Guadalupe, hay otros académicos serios que no aceptan la autenticidad de las apariciones, y luego hay personas de iglesia que tampoco
aceptan la historicidad de las apariciones, ¿no? Y Sí. creo que el caso más escandaloso pues, fue el último abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, ¿no? Que pues públicamente manifestó que no creía en Juan Diego, o sea, que no consideraba que fuera un personaje real, ¿no? Entonces, lo cual llama poderosamente la atención porque el que era abad de la Basílica de Guadalupe, cuando se hicieron las investigaciones pues sobre los ojos de la Virgen o sobre la fotografía con rayos infrarrojos de la Virgen, pues el abad era él. O sea, él tenía... Es verdad que hay, o sea, repito, los que no aceptan la historicidad no es gente mala o perversa, o sea, sí está señalando una realidad que se tiene que explicar, que es que hay pocos documentos cercanos al acontecimiento guadalupano que lo avalen, ¿no? Y que hay poca o nula documentación directa sobre Juan Diego, más allá del Nican Mopogo y del Nican Motecpan, ¿no? Pero otras fuentes no hay, ¿no? Entonces, sí, es legítima esa duda intelectualmente, o sea, no hay que pensar que es gente perversa, sino que tiene una duda legítima y que dice, pues el peso de la prueba la tienes tú, ¿no? Tú dices que dice, pues ¿cómo me lo compruebas históricamente? Entonces, claramente es una polémica y hay gentes de mucho nivel, por decirlo de alguna manera, en los dos bandos. Entonces mi intención era como presentar un status questionis, o sea, cómo está la discusión actualmente, y ofrecer una propuesta de resolución del problema de una manera ligera, es decir, no teniendo que leer un libro de 700 páginas. Sí, lo que nos comentaba. El ayate es quizá lo más fascinante para la gente. ¿Qué podemos decir hoy científicamente sobre la tilma y la imagen? Pues mira, científicamente no tiene explicación el hecho de que se haya conservado hasta ahora, ¿no? En el siglo XVIII se hicieron se hicieron copias de la Virgen de Guadalupe en el mismo material en el cual está grabada la imagen. Duraron poquísimo tiempo, ninguna duró 25 años. La Virgen de Guadalupe estuvo más de 100 años, ahorita no recuerdo el dato, eran 116 o algo así, a la intemperie. O sea, tenía un techo tal, pero no tenía un vidrio que la protegiera, no, sino que estaba ahí al calor de las veladoras, a la humedad del lago salitroso, y se conservó, ¿no? Lo que estudiaron, pues los que fotografiaron la Virgen con rayos infrarrojos, es que el color no ha perdido nada de su brillo, de su luminosidad, lo cual dicen es inexplicable porque con el paso del tiempo aquello se va decolorando. Yo creo que cualquier persona, estoy pensando en fotos que tengo en mi casa de adorno, con el paso del tiempo se van decolorando, sí, ¿no? Entonces la Virgen, en cambio, el azul de la Virgen, pues no, del manto se ha decolorado, en fin, o sea, no se ha decolorado nada, ¿no? Entonces es algo que científicamente no tiene una explicación. Luego, los descubrimientos que se han hecho en los ojos de la Virgen, las investigaciones más recientes son, pues ya pasaron casi 50 años, de 1979 a 1981, pero es curioso que desde 1929 ya se empezó a ver que había imágenes, personas representadas en las pupilas de los ojos de la Virgen, lo cual era absolutamente imposible realizar con el estado de la pintura del siglo XVI, que es de cuando es la imagen, ¿no? Incluso cuando se descubrió, pues tampoco se podría realizar. O sea, esto sí se puede realizar, yo pienso, una vez que tenemos acceso a las computadoras, ¿no? Pero eso es de los años 80 del siglo XX. O sea, antes de eso, técnicamente no era posible, ¿no? Entonces,
Me parece que y luego están otros acontecimientos relevantes, como puede ser la bomba que se le puso, que explotó, que dobló un crucifijo de metal que estaba delante de la imagen, que a la imagen no le pasó nada, o el ácido que le cayó accidentalmente en el siglo XVIII a la imagen y que tampoco la afectó mayormente, ¿no? Entonces, de hecho, un poquito el argumento del libro es las lagunas históricas realmente existentes se pueden paliar o se le puede dar el beneficio de la duda a la autenticidad de la aparición, precisamente apoyándonos en los descubrimientos, las investigaciones que se han hecho sobre el ayate en el siglo XX. Todo lo que comenta es muy interesante porque, como bien lo menciona, se tiene el registro a partir del momento en el que ya se puede realizar las pruebas y documentarlas, no como antes lo que sucedía. Yo recuerdo que estaba en una de sus conferencias y lo que usted nos comentaba era que justamente en el papel, antes el papel era muy escaso y justamente también por eso es que muchas cosas se fueron perdiendo. Y cuénteme, de todo lo que investigó, ¿qué fue lo que personalmente más le conmovió, sorprendió o retó? Pues lo que más se me hizo como original y que es una línea de investigación que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, es lo que podríamos denominar una aproximación antropológica o cultural a la imagen. Esto me parece que es muy valioso porque es sencillamente documentar qué le decía la imagen de la Virgen de Guadalupe a los indios náhuatl del siglo XVI. Esto es muy importante porque hay un sector de la crítica guadalupana que es un poquito tendencioso e ignorante, que dicen a la Virgen un invento de los franciscanos para evangelizar a los indios. Entonces, se le inventaron los franciscanos para convencer a los indios. Entonces, lo que ha descubierto el estudio cultural y antropológico de la imagen es que los españoles no tenían ni idea del mensaje que la Virgen le transmitía a los indígenas. Entonces, para los indígenas les decía la imagen una cantidad de cosas fabulosas que los frailes no sospechaban y que sobre todo iban en la línea de que la nueva religión o la nueva cultura no suponía una ruptura absolutamente radical con sus raíces y con sus tradiciones, sino que podía identificarse como la continuación de estas o incluso como su plenitud. Entonces, ese dato, unido a dos hechos mensurables objetivos, que es que hay documentos por las cartas de los primeros evangelizadores, donde en 1529, 5 años después de que llegaron los primeros franciscanos, se lamentan de lo poco que han conseguido en la evangelización. En cambio, pocos años después, en 1536, el mismo fraile afirma que calcula en 6 millones los bautizados por su orden, por los franciscanos, que de otras órdenes no hablo. Incluso dice, este fenómeno, por lo que sé, no se ha verificado nunca en la historia de la Iglesia. O sea, nunca en la historia de la Iglesia ha habido bautismos tan masivos como en los primeros años de la década de los 30 del siglo XVI. Pero en carta anterior de 1529, tú mismo te lamentabas que los mexicanos estaban muy apáticos. Claro, estaban en una depresión profundísima porque todo su mundo se había venido abajo. 7 años después, el panorama es radicalmente otro. ¿Cómo explicar eso? Pues una explicación es la Virgen de Guadalupe y lo que le dijo a los indígenas esa imagen que los españoles ni se dieron cuenta porque no les estaba hablando a ellos. Entonces a mí me parece que eso es como lo más sugerente y lo más interesante de la investigación. Es muy bonito como justamente es que hacia ellos es a los que les hablaba y a los que se dirigían. Pues como última pregunta, padre, muchos podrán pensar que este libro es solo para especialistas,
Pero ¿quién necesita leer Polémica Guadalupana? Yo creo que no es, por lo menos no era mi intención escribir un libro para especialistas. Repito que ya hay trabajos muy buenos, por ejemplo los del padre Eduardo Chávez, que son muy gruesos y que me parece que esos son para los especialistas, ¿no? Yo creo que el target de mi obra es gente que se encuentra con una crítica hacia la Virgen de Guadalupe, que se siente de alguna manera agredida o incómoda por esa crítica, porque para ella la Virgen de Guadalupe es algo muy personal, muy íntimo, muy espiritual, y que quisiera tener argumentos frescos, rápidos, convincentes, para mostrar pues, que no es ignorante, que no es credulona, sino que tiene pues, un fundamento sólido para dar como auténticas las apariciones. Entonces, yo creo que es precisamente para esa gente que quizá moviéndose en algunos ámbitos universitarios o ámbitos pues críticos en redes sociales, etcétera, que quiere tener argumentos para mostrar cómo pues hay fundamento suficiente para dar el privilegio de la duda y decir, oye, yo acepto a la Virgen de Guadalupe y no soy un ignorante, no soy un credulón, no soy supersticioso, no tengo estos argumentos, conozco los argumentos de los que no están a favor, ¿no? O sea, no considero que sean tontos o malvados los que piensan de manera diferente, conozco sus argumentos, pero tengo razones suficientes pues para yo, en buena fe, decir esto es importante porque no es un libro de espiritualidad, no desarrollé por decirlo de alguna manera, la espiritualidad guadalupana. No es ese mi target, sino es dar argumentos a la gente que está a veces en un ambiente un tanto hostil a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Me parece muy importante justamente el sector al que usted se está dirigiendo porque, bien como lo menciona, muchas veces nos quedamos con el video de TikTok o con el video de YouTube, que es lo que vemos, y bueno, aquí ya tenemos justamente las herramientas que la gente necesita para saber por qué, científicamente, históricamente hablando, es que creen en la Virgen de Guadalupe, y pues eso me parece increíble. Padre Mario, muchísimas gracias por abrir estos temas con tanta profundidad y con tanta serenidad. ¿Quiere algo más? Bueno, yo creo que algo que le faltó a mi libro es la vertiente espiritual. Yo creo que lo que invitaría es, además de formar la cabeza y tener argumentos para defender la autenticidad de las apariciones y del acontecimiento guadalupano, pues es importante ya hacer personalmente la experiencia del amor maternal de María, ¿no? Es decir, cuando uno se da cuenta de lo que dice la Virgen, no estoy aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos, ¿qué más necesitas? Yo pienso que esa es una experiencia personal íntima a la que estamos invitados cada uno de nosotros, ¿no? Experimentar la maternidad de María a través del acontecimiento guadalupano. Un gran mensaje también al final, que es el que deje el Padre, y pues creo que muchos de los que nos están viendo se han quedado con más preguntas y eso está bien, así que si quieren profundizar, adquieran el libro del Padre, Polémica Guadalupana. No es un libro que nos diga qué creer, sino uno que nos da las bases y las herramientas para pensar mejor la fe, la historia y la verdad detrás de la Santísima Virgen de Guadalupe. Pueden encontrarlo disponible en Amazon y en Mercado Libre, o si lo prefieren, síganos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Envíenos un mensaje y nosotros con gusto se los hacemos llegar. Gracias, Padre. Muchas gracias a ti. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.